Pues en lo que ya estamos, ¿verdad? Hemos estado, por la gracia de Dios, meditando en esta enseñanza del miedo. Hay mucho que aprender, hay mucho de dónde seguir echando mano en enseñanzas como estas, ¿verdad? Y comenzamos la semana pasada con el tercer y último capítulo de esta serie de enseñanzas tituladas Miedo, ¿verdad? Y en este capítulo comenzamos con esta introducción a el miedo denominacional, a este miedo religioso. En Gálatas 2, 11 al 12, leemos con toda claridad, solo por repasar: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Solo como a manera de repaso, no hay nada más peligroso que permitir que nuestras emociones gobiernen nuestros destinos. Hacerlo es quedar a la deriva en el camino de las tormentas de la vida. Las emociones deben ser siempre responsables ante las facultades de la razón y la voluntad. Esa responsabilidad es doblemente importante para quienes somos cristianos. Si vamos a ser derrotados durante el peregrinaje espiritual de la vida, es probable que las emociones negativas jueguen un papel dominante en ese respecto. Satanás es devastadoramente eficaz al utilizar las armas de la culpa, el rechazo, el miedo, la vergüenza, la pena, la depresión, la soledad y la incomprensión. De hecho, los seres humanos son criaturas vulnerables que no podrían resistir estas presiones satánicas sin la ayuda divina. Y aunque esto es cierto, este asunto emocional se extiende a la religión, o más bien a los distintos grupos religiosos de las diversas denominaciones. Eso es el miedo a la sede, institución, organización, recinto, agrupación o comunidad religiosa. Este mal ha derivado en personas muy lastimadas por grupos que se erigen como mensajeros de Dios en la tierra, pero que simplemente en su actuar dejan mucho que desear. En palabras de César Vidal, la persona religiosa suele plantear su salvación como cuestión de pertenecer o no a un determinado grupo religioso, de creer o no normas concretas, de ejecutar o no ritos específicos. Esa es una idea tan arraigada que parece cierta, y con ello siempre se dejará fuera a quien piense diferente, a quien levante la voz, a quien cuestione el liderazgo, a quien difiera, incluso a quien parezca sobresaliente. Para no verse amenazados, muchos líderes se venden como intocables y para ello tergiversan las escrituras con tal de que nadie les haga frente. Tristemente se ven a sí mismos como pequeños dioses, amos o señores, dueños de la grey. Entonces, mi amado hermano, hermana, esta es la introducción a esta enseñanza. Cabe mencionar también, no estaremos hablando de aquellos que dicen que una iglesia les lastimó cuando en realidad eran indisciplinados, infieles, mundanos, carnales, tercos, obstinados, porque definitivamente hay demasiados niños en Cristo, personas inmaduras que se ofenden por cualquier cosa. Y hemos señalado en la reunión de obreros, mi amado hermano, que uno puede ser amigo de todos, sin embargo no podemos darle el lugar a los amigos y dejar a un lado la Escritura. Nuestro deber en primera instancia es enseñar lo que la palabra de Dios enseña y dice. El amiguismo lo dejamos para después. Vamos a analizar, mi amado hermano,
un problema descrito en Hebreos. Hay un problema descrito en Hebreos y en esta epístola se habla de dos sistemas, dos esquemas, incluso dos actitudes emocionales en la devoción que uno tiene y que solo una es la correcta. Si ustedes recuerdan bien, esto lo enseñamos, un poquito, a la penúltima semana de septiembre en la predicación. Pero como sé que a ustedes ya se les olvidó, quise plasmarlo aquí para que no se les olvide, ¿verdad? Dios pudo haber elegido un sistema a largo plazo compuesto de temor, ira y juicio. Hebreos 12, 18 al 21 ve lo que dice este tremendo pasaje: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Tremendo, mi amado hermano, esto que se veía. Fíjese, hermano, tan interesantemente, que si Dios hubiese querido usar este sistema de temor, ira y juicio a largo plazo, lo habría hecho. Y la gente, en un sentido, la gente temerosa hace lo que sus captores, mandamases, señores, amos, dueños, líderes irracionales anhelan, sueñan y desean para que sus feligreses hagan. Si el Señor hubiese querido ese sistema, lo hubiese mantenido, pero el Señor no quiso ese sistema. Fíjese, hermano, aún así, todo este temor y espanto no logró promover la santidad entre el pueblo de Israel. Sí, que había situación asombrosa en aquel monte Sinaí, temblando. Una bestia no podía cruzar, ninguna persona podría cruzar el límite o lindero. ¿Por qué? ¿Por qué era esto? Por la santidad de Dios visitando aquel lugar. Pero mire que esto rebasaba mucho la comprensión humana. Si la Biblia dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, imagínate sismos como el más reciente del 2017, el que asustó a todas las personas y que la primera frase que salía de la boca de casi todos era: Dios mío. Y si siguiéramos esas líneas de la Escritura y Dios respondiera: pues ¿cuál es el miedo si me estoy haciendo presente en mi creación, en la tierra? Pero los científicos van a decir que las capas tectónicas y el cinturón de fuego y que los volcanes y que es un asunto natural. Con todo y esto, de todas formas, el temor y el espanto no logró promover la santidad en el pueblo de Israel. No logró cambiar el corazón del pueblo hebreo. Tal como la religión, mi amado hermano, tampoco puede cambiar el corazón de los adeptos. Y usted podrá verlo, tantos y tantos recintos religiosos a nuestro alrededor, llenos de bastantes personas que son uno el día en que se congregan y otro en el momento en que salen del recinto en el que se congregan. 40 días después, el pueblo hebreo adoró a un becerro. Ellos adoraron a un becerro de oro, diciendo que había sido ese becerro quien los sacó de Egipto. Y no voy a profundizar en esto,
Más al rato nuestro hermano Raúl lo va a explicar de una manera bien sorprendente. Sin embargo, Dios eligió, hermanos, su amor y nos proporcionó su gracia por medio de Cristo. En Hebreos 12, 22 al 29, la palabra de Dios dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Velo entonces, hermano. No debemos venir al monte de Sión como si fuéramos al monte Sinaí. Así que ya no dude, anímese y sea valiente al acercarse a Dios. Por cierto, Sión es el nombre de la colina donde se encuentra Jerusalén. La ley llegó al Sinaí en el desierto. La cruz, por otro lado, estaba en Sión, o sea, en Jerusalén. Y considere, mi amado hermano, los contrastes entre el monte Sinaí y el monte de Sión. El monte Sinaí fue marcado por el miedo y el terror. Esto, por cierto, es lo que hace la religión. El monte de Sión, por otro lado, es un lugar de amor y perdón. Para acabar pronto, por si todavía no lo has entendido, Sinaí representa los 10 mandamientos, la ley, que por cierto es conocida como de Moisés, aunque es de parte de Dios. Sión, básicamente la cruz del Calvario. Y en esta comparativa y en ese resultado de estas dos cuestiones es de lo que nosotros estamos analizando ahora. Sinaí está en el desierto, Sión es la ciudad del Dios viviente. Sinaí habló de cosas terrenales. Sión habla de cosas celestiales. En Sinaí, solo a Moisés le era permitido acercarse a Dios. Ya usted recuerda eso. Sin embargo, en Sión, a una compañía de muchos millares, una congregación, es invitada a acercarse. Hermano, es que esto es interesantísimo y súper sorprendente. Sin haberlo escrito aquí, sin haberlo citado aquí, solo por alusión, Hebreos capítulo 4, de los últimos versículos de este pasaje, termina diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién se puede acercar a Dios ahora? Cualquiera. ¿De qué personas Dios se agrada? Del alma que le busca. Hermano,
Pero qué interesante que en ciertas etapas de la vida, bajo ciertos gobiernos, podemos decirlo así, hubo el dominio de ciertos grupos religiosos, de modo que ellos establecían el teje y maneje de. Eso es súper interesante, y aunque no es motivo de nuestro estudio, en algún momento vendían. No quiero meterme en problemas porque no quiero herir susceptibilidades, pero me voy a meter en problemas, ¿verdad? Para mí es sorprendente cómo la Iglesia Católica en algún momento todo lo vendía. Para la Reforma Protestante realizada por Martín Lutero para el siglo XV y XVI, hermano, existió una denuncia profunda contra la venta de las indulgencias papales. Todo lo que tenía que ver con las supuestas bendiciones que venía de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia, todas esas se vendían. Y Martín Lutero denuncia: ¿cómo es esto posible? Te lo he dicho, para mí fue muy absurdo al estar en un recinto católico y ver que alguien se acerca a uno de los supuestos diáconos a decirle: yo necesito agua bendita. Y él le dijo: agua bendita, ya no tenemos. ¿Pero traes en qué? Dijo: sí, traigo en qué. Y traía una botellita vacía. Este supuesto diácono se metió ahí a una sección donde había una fuente, el agua toda turbia, llena de maromeros, la llena y se la da a este señor de edad avanzada. Ese varón simple y sencillamente la vio y dijo: pero ¿esta es agua bendita? Y aquel diácono le dijo: sí, porque lo que santifica el agua es el lugar en donde está. Tú no te fijes en la condición del agua, es bendita. Llévatela y ve en paz. Lo más sorprendente es la credulidad de aquel varón al tomar su agua e irse tan contento, sosteniendo su agüita de esta manera, porque era bendita. Las famosas menciones tienen un costo. Por mencionar el nombre de algún difunto tenían un costo de 100 pesos. Si la persona quería que durante todo el mes se mencionara a su difunto, ellos debían pagar de 3,000 a 3,100 según la cantidad de días que tiene el mes, y la gente lo paga. Preguntaban: ¿cuánto cuesta unos 15 años? Decían 3,000 pesos. Pero si usted quiere que sea a domicilio, son 15,000. Las bodas de 5,000, 6,000 pesos, hasta cantidades. Y mire, hermano, uno puede darse cuenta cómo es que cuando la palabra de Dios emerge con toda claridad, el Señor nuestro Dios, por medio del Señor Jesucristo, nos dice a nosotros: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No hay precio, es enteramente gratuito el acceso. Pero vea esto, hermano. Sinaí fue caracterizado por hombres culpables con miedo. Sión cuenta con justos hechos perfectos por la sangre del Cordero. En Sinaí, Moisés hasta cierto punto era el mediador. En el monte de Sión, Jesús es el mediador. Sinaí trajo el antiguo pacto.
el cual era ratificado con sangre de animales. Sión trajo un nuevo pacto, el cual es ratificado con la sangre del precioso Hijo de Dios. Sinaí trataba de exclusión, manteniendo a la gente alejada de la montaña. Sión se trata de invitación, y pudiéramos agregar: Dios quiere que todos se acerquen. En Sinaí todo es sobre la ley. En Sión todo es sobre la gracia. Ahora bien, recordemos, hermano, que Hebreos precisamente lleva ese título por la gente a la cual se dirigió esa epístola, y precisamente era a judíos, a hebreos, a gente que pertenecía a la etnia de Israel, pero que por la gracia del Señor Jesús no eran simplemente hebreos, también ahora eran cristianos. Estos cristianos deberían poder comprender la gran diferencia de lo que antiguamente se les había enseñado, o como yo digo, se les había servido en la mamila a nivel cultural sobre el judaísmo, y comprender que hay una gran diferencia del judaísmo hacia el cristianismo. Porque mientras que aun cuando el judaísmo fue dado por Dios, y usted lo puede entender un poco mejor en Deuteronomio capítulo 6, también es cierto, mi amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo, todo se basaba en Cristo Jesús. Esto, al ser posible, les animaba a ellos a comprender las figuras de lo que se quiso enseñar en la tradición hebrea. Algunas fiestas ya analizamos el domingo pasado, Hebreos 4, los primeros versículos que tenían que ver con la tierra prometida, el descanso, que por cierto no adquirieron, entre muchas otras cuestiones. Cuando menos 5 exhortaciones están enlistadas en esta carta a los hebreos. Pero fíjese en este número 3, estos cristianos judíos ni siquiera deberían considerar regresar y preferir la religión del monte Sinaí sobre la relación del monte de Sión. Entonces, expliquemos uno de los esquemas o sistemas, el del monte Sinaí. Con ello nos referimos a la ley de Moisés. La ley de Moisés es un código legal, ceremonial y ético, otorgado por Dios a la nación de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Por cierto, todo esto está contenido en el Pentateuco, esto es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. De Génesis a Deuteronomio, a esto entre el pueblo hebreo se le conoce como la Torá. Su propósito era revelar el carácter de Dios, señalar la pecaminosidad humana y preparar al pueblo para la llegada de Cristo, actuando como una guía y un evangelio preparatorio
Esta ley de Moisés, hermano, incluía los 10 mandamientos. También un sistema de adoración. Pero no solo eso. También contaba con diversas ordenanzas que regulaban la vida social, la vida religiosa e incluso la vida salubre de los israelitas, o decir, y de salud de los israelitas. En un sentido nos estamos yendo rápido porque creo que este tema ya lo dominan todos ustedes, cuando menos conocen la mayor parte. Solo que no vamos a comparar religiones fuera de la Biblia con la enseñanza que hemos de señalar o puntualizar. Primero, lo que estaba pasando al interior de la Biblia, y luego, como eso mismo ha derivado a través de los años con muchos otros sistemas y lo que estos le hacen a algunas personas. Ve que sus principales componentes y propósito, que era el anuncio de lo venidero, trata más o menos así. Los 10 mandamientos son principios morales fundamentales como no matar, no robar y honrar a los padres. El sistema de adoración y ordenanzas es simple y sencillamente las normas sobre ciertos sacrificios, ritos y ceremonias que regulaban el culto y la vida religiosa. La ley revelaba el carácter de Dios. Lo que hacía la ley mosaica, hermano, es que mostraba la santidad y la justicia de Dios. También demostraba... ¿Hay un sonido? Creo que sí. Revelaba el carácter de Dios. Eso ya lo dije. Demostraba, la pecaminosidad humana. Y esto servía, hermano, para que el hombre reconociera su incapacidad para cumplir la ley perfectamente, necesitando así un Salvador. Pero también, hermano, lo que la ley hacía era una preparación para Cristo. Y Pablo lo dice en Gálatas, que la ley funcionó como un ayo, A-Y-O, ayo. Un ayo o maestro que preparó a la humanidad para recibir a Cristo y aceptar su salvación personal. Claro que tenía un significado y un cumplimiento. La ley era un pacto. Era un pacto entre Dios y los israelitas. Este establecía su relación como pueblo elegido de Dios. Y aunque no lo creas, el amor era el fundamento. Porque se resume en el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo, cumpliendo así toda la ley. El cumplimiento en Cristo lo notamos en el cristianismo. Gran parte de la ley ceremonial se cumplió con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, la ley de Moisés es vista como una expresión de la ley eterna.
de la ley eterna de Dios para un momento y una nación específicos. Eso grábatelo muy bien. La ley fue para un momento y para una nación específica. Aunque hablamos de los 10 mandamientos, no podemos decir que guardamos los 10 mandamientos al 100%. Y no digo en intención y en santidad, me refiero a específicamente el cuarto mandamiento, que es acordarnos del día de reposo para santificarlo. Entonces, ¿estamos quebrantando la ley? No, es que ni siquiera estamos tratando de cumplirla. Porque en Cristo Jesús, ahora nuestra devoción está hacia aquel que fue capaz de cumplirla. Y que sin duda también es importante destinar un tiempo para la meditación y la reflexión, la consagración y el aprendizaje de la palabra santa. Lo que traté de hacer con esto de manera resumida es simple y sencillamente comprender algunas cosas que van a ayudarnos a entrar al versículo inicial, que es el de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 12. Reconoce, mi amado hermano, cómo Pedro quedó atrapado en medio de esas dos cuestiones: la ley de Moisés y la gracia por medio de Cristo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y eso pasa, hermano. Mire, se lo digo así: gente que deja de venir a la iglesia. Tienes que entender, tú eres libre, hermano. La puerta está abierta. Eres libre de venir con toda confianza, amor y devoción. Eres libre de salir cuando tú quieras, si así lo decides. Te aconsejamos, no lo hagas. ¿A dónde vas que más valgas? ¿No? Pero, hermano, es tan chistoso cuando gente que deja de venir, yo me los encuentro en la calle, y algunos que son morenos, prietos como un servidor, se ponen blancos cuando me ven. Y yo me hago la pregunta: ¿por qué? Yo no soy Dios a quien le deben rendir cuentas. A propósito, deberían tener temor a Dios, no a una persona. Pero es chistoso cuando me encuentro a alguien en algún supermercado. Mire, hermano, si yo voy con mi familia, yo no voy, lo que menos voy a hacer al encontrar a alguien es hablar de una temática espiritual. La verdad, no lo voy a hacer, porque voy con mi familia. Y si voy solo, no estoy pensando precisamente en dar alguna reprimenda. A veces lo chistoso es que las personas dicen: ay, pastor, no hemos ido, sí, ya me di cuenta, pero no te preocupes, no te voy a decir nada. Algunos desde lejos me evitan y se esconden. Ya de por sí, digamos que pertenecer a un grupo cristiano, en este caso, trae consigo un peso. Yo creo debe ser un peso saludable. Gloria a Dios porque somos cristianos, amén. Gloria a Dios porque somos familia en Cristo. Qué tremenda bendición. Pero de eso, hermano, a llegar a tenerle temor
miedo al hombre, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir, pertenecer al cristianismo, eso ya de por sí trae peso. Pero deberíamos, mi amado hermano, verlo como un peso normal y saludable. Salimos a la calle, vamos a todas partes, vamos a comer. Y lo interesante es que cuando hay una buena devoción, no falta que en cualquier momento vamos a decirle a cualquiera de los que vayamos, ora por los alimentos. Porque es parte de un peso saludable y también normal. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra devoción. Recuerdo en algún momento, y se los he contado en algún otro momento, que según nosotros andábamos con un joven de la misma iglesia, hace muchos años, ni siquiera, hermano, estaba pensando en ser pastor yo. Pero vaya que lo de agradecer al Señor por los alimentos, para mí fue algo, hermano, que quedó bien grabado y bien cimentado. No, que para mí lo hago en donde sea que esté. Le dijimos a él, te toca orar por los alimentos. Y él dijo, ¿qué? Que te toca orar por los alimentos. Ah, por los alimentos. ¿Qué tengo que orar por los alimentos? Y a propósito, nosotros con quien yo iba agachamos la cabeza. Y eso a veces es como para forzar un poquito a la otra persona. ¿Y sabes qué fue chistoso? Que en esa actitud de niño pecaminoso hicimos. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Él estaba, Señor, te doy gracias por los alimentos, bendícelos, tiró una servilleta, hizo como que en Cristo Jesús, amén. No puede ser que a algunos les da vergüenza orar en público. Pastor, entonces esa fuerza es que no, pero debería ser, hermano, un resultado normal y natural. ¿O quieres que te diga lo que una viejecita te diría? Ah, ya estás comiendo, mira, sin agradecer. No te voy a decir porque te vas a ofender. ¿O si quieres que te diga lo que? Pero ahora estar en medio de una situación en la que Pedro ha caminado con el Señor, ha disfrutado de la instrucción, el entrenamiento y la enseñanza, la capacitación y el desarrollo del mejor maestro de maestros que pudo tener jamás nadie. Pedro contó con él, el Señor Jesús, por 3 años y medio. Por cierto, Pedro es de los primeros entonces en ser llamado. Él tuvo la ventaja y la bendición de haber contado con todo el entrenamiento completo, con todo el paquete. No como que alguien que pagó un curso y llegó a medio curso se perdió de las primeras enseñanzas. Pedro no, Pedro las tuvo todas. Ha comprendido la gracia de Dios no al 100, al 1000%, de modo que ahora él goza de la oportunidad que el mismo Señor Jesucristo le dio: apacienta mis ovejas. Te lo estoy diciendo bien, él no era cualquier persona dentro de la iglesia, él era uno de los principales dentro de la iglesia. Pero como el evangelio se empieza a predicar más allá de los contornos hebraicos o de entre el pueblo hebreo, y ahora personas, sí, gentiles, están recibiendo al Señor Jesús, algo en lo que Hechos 10, Hechos 9, Hechos 10, hay una problemática
en que Pedro no cree que el Evangelio deba extenderse a aquellos que no son hebreos, a aquellos que no son judíos. Y es el primero en que se opone cuando Dios le pide directamente que vaya y hable y visite a Cornelio y le presente el Evangelio. Pedro se resiste porque él no cree que deba juntarse con gente no judía. Bueno, en un sentido, era lo que le habían enseñado. Religiosamente hablando, él estaba tratando de ser fiel a lo que había aprendido. Sin embargo, el problema en el cual está en Gálatas no es ese, sino que él, por cierto, ha sido pionero en la predicación del Evangelio a personas no judías. Y ha visto cómo el Espíritu Santo ha hecho la misma obra que entre los judíos. Disfruta estar con este pueblo al cual él objetó, con el cual él no quería tener convivencia, pero ahora en Cristo había comprendido lo que Pablo enseñaba, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Gloria a Dios por eso, pero ese no era el problema. El problema es que parecía que había un tercer grupo, del cual hemos hablado, son los que estaban judaizando. Judaísmo es una cosa, religión desde su nacimiento del pueblo judío. Judaizar era básicamente un judío que se hizo cristiano y que ahora sí él está en Cristo, pero quiere seguir manteniendo las mismas cosas de la ley de Moisés, tales como la de circuncidarse, no comer ciertos alimentos y hacer algunas que otras cuestiones que pertenecían a la ley de Moisés. Era tanto el peso de este otro grupo, mire, que él con los gentiles ahora ya estaba bien. Él ahora, a partir de Cornelio, de ver la obra de Dios realizada entre los gentiles, él está contentísimo y le queda claro que el Espíritu Santo también está alcanzando a aquellos que no son judíos. Y él entiende un principio: Dios no hace acepción de personas. Pero este otro grupo parece que están teniendo demasiado peso. Sí son cristianos, sí han aceptado al Salvador Jesucristo, sí, pero también quieren seguir abrazando las mismas cuestiones que la ley había implementado. Pero no olvide que esas cuestiones, por cierto, recuerde, el monte Sinaí daba, ¿qué daba? Miedo. Y curiosamente, los que están judaizando daban miedo. ¿A quién? ¿A un cristiano nuevo? No, a una autoridad eclesiástica. Porque curiosamente, mi amado hermano, mantener los sistemas o mantener los esquemas hace que la gente te señale como transgresor y culpable. De modo que lo que estaban haciendo con Pedro era hacerlo sentir que era un transgresor y culpable, cuando disfrutaba ya de la gracia de Dios. Los que querían, letra A minúscula, seguir atados al monte Sinaí eran los de la circuncisión. Y el monte de Sión, con Pedro, que ya hasta había tocado, pero por el miedo religioso, por miedo al esquema antiguo, que dice el versículo que hacía, se
retraía. Pedro sabía que Dios no quería que los gentiles cristianos se sometieran a la ley de Moisés para salvación. Pedro sabía eso. ¿Cómo es que sabía eso? Ya lo he referido. Aprendió esto de la visión que Dios le dio en Hechos 10 al 16, cuando fue enviado a predicarle a Cornelio. Aprendió esto también del derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles que creían, aparte de ser circuncidados, en Hechos 10, 44 al 48, lo que te decía, lo narrado en Hechos 10. Aprendió esto por el acuerdo de los líderes de la iglesia en Hechos 11, del 1 al 18. Pero ahora Pedro daba la espalda a todo lo que había sabido sobre el lugar de los gentiles cristianos en la iglesia, y trató a los gentiles incircuncisos como si no fueran salvos en absoluto. ¿Se da cuenta? Este en sí era el problema. Y es que he hablado de peso. En un sentido hay peso en ciertas cuestiones. Me sorprende cuando algunos de ustedes le tienen miedo al pastor. ¿Por qué? Cuando ustedes no eran cristianos, le decían a sus niños: pórtate bien porque si no se te va a aparecer el coco. Y ahora que son cristianos y están en la iglesia ya usan otro. Ahora es: le voy a decir al pastor. Y ustedes son los culpables de que sus hijos le tengan miedo al pastor. Hermano, sí hay un peso, sí soy una autoridad, pero mi amado hermano, deberíamos de mantener un pensamiento saludable entre estas dos cuestiones. De modo que cuando tú estás actuando bien, no tendría por qué haber ningún temor. Si yo algún día te digo: hermano, ¿puedo platicar con usted? Venga a la iglesia, quiero platicar con usted. No venga con esa actitud de: ¿qué me va a decir? Duerma tranquilo, no tema, no tenga pesadillas. Pero curiosamente este otro grupo, no sé, hermano, tratemos de imaginar, porque no hay como mucha información al respecto. Era como si en una reunión normal de la iglesia, como la de este día, llegara un grupito de 3 o 4 que se sienten los, ¿cómo decíamos en nuestros tiempos? Los pipiris nice. Era la palabra, así como se creen los muy espirituales, los más santos, los que no pecan, los que no se equivocan, los que están enjuiciando a todo mundo y acusándolos de que siempre se están portando mal, pero ellos no. Y que por cierto, a lo mejor Pedro no estaba haciendo, no sé, un discurso, no estaba predicando,
Estaba, por cierto, a lo mejor sentado. Por cierto, posiblemente estaban riendo. Es más, hemos dicho, a lo mejor hasta comiendo. Y que para que más o menos entiendas lo fuerte, estos hermanos habían traído su kilo de carnitas para convivir, porque como iglesia, ¿cómo convivimos? ¿No es cierto? Parece que no hemos terminado de comer cuando ya estamos pensando en la otra comida. Este próximo domingo, hermano, todos están cordialmente invitados. Vamos a hacer unas carnitas. ¿Por qué? Porque estamos contentos. Pensaste que iba a decir que estamos locos. Pero bueno, también estamos contentos. Vamos a hacer carnitas. El pretexto, 2 cumpleaños de 2 personas. Una persona es santa y consagrada, la otra es mundana y pecaminosa. Es como el enseñar que estamos contentos con las 2 personas, ¿verdad? Para que quede bien cimentado que no hacemos acepción de personas. Amén. Pero bueno, por si quieren saber, es el cumpleaños, en este mes de noviembre, nuestra hermana Cintia, nuestra hermana Chiri. Entonces, pues, para que nadie se pelee, vamos a hacer carnitas el domingo. Y por cualquiera que quiera cumplir años, véngase a festejar, vamos a... ¿Por qué? Porque estamos contentos y Dios provee. Amén. Todos están cordialmente invitados. Ahora, si tú dices, pastor, ¿y cuánto me toca poner? Faltan refrescos, tortillas, salsas, limones, cebolla y cilantro. Si tú quieres participar, adelante, está bienvenido todo eso. Lo demás, lo que es la carne principal, eso ya está pagado. Espero. Creo. Pero en este ejemplo, imagínate que estos hermanos se habían organizado sus carnitas, ahí estaban con su caso, y a lo mejor hasta Pedro muévele con la pala al caso, ¿verdad? Pero acaban de entrar este grupo de hebreos, judíos, salvos por la gracia de Dios, que como lo sabían, a lo mejor llegaron con su kipá, aquí su trapito, los varones. No sé, hermano, claro que era muy, muy evidente. Y es como si había tantos que Pedro está acá, muévele a la pala del caso y de las carnitas y la manteca, y los ve y avienta la pala, se va a esconder por acá y al rato sale en medio del grupo, posiblemente en esta posición, junto con aquellos. Cuando Pablo se da cuenta que Pedro, el Santo Papa primero, hace esto, le da un tremendo regañadón por estar haciendo eso. Pedro, ¿qué estás haciendo? Hermano, una de las cosas que debemos conservar en nuestra autenticidad y genuinidad como hijos de Dios, como cristianos. Yo siempre he dicho esto, hermano, yo soy como soy aquí y allá afuera, soy exactamente igual. Usted me ve riendo aquí, me va riendo allá afuera, me va a ver viendo cumpliendo aquí, me va a ver viendo cumpliendo allá afuera. Me va a ver hablando aquí con todo el mundo, allá afuera va a pasar exactamente lo mismo. Pero mire que los esquemas religiosos, si bien es cierto, mi amado hermano, que hemos de tener cuidado con la gente con la que nos juntamos, sí, por la influencia que ellos pueden tener sobre tu vida, también es cierto que no puedes aislarte de la gente mundana, si es que así la calificamos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero pastor, la Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Recuerdas que está diciendo amor al mundo? No está diciendo no te juntes con el mundo, porque la evidencia clara de esto es que tú y yo somos la luz del mundo, y una luz no se puede poner debajo de una medida de grano, un almud, para que no alumbre, sino se pone en un lugar alto para que a nuestra fe alumbre delante de todas las personas, de todos los hombres. ¿Cómo van a saber la saludable conducta ética y moral, también de la espiritualidad de un cristiano, si ese cristiano no se mueve entre ellos como inconversos? A propósito, ¿cómo van a querer a Jesús en sus vidas si no conocen a Jesús en la vida de alguien? Jesús se puede ver en la vida de nosotros, y por ese motivo podemos enseñarlo a la vida y cómo puede llegar a la vida de alguien más. Entonces, bastantes ocasiones vas a estar con familia que se va a estar alcoholizando. ¿Eres mejor que ellos? No. ¿No te debes juntar con ellos? No, absolutamente, pero deberías estar con ellos enseñando cómo es tu fe, cómo es tu vida, cómo es la vida de un cristiano. Oh, ¿no vas a tomar? No, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Te lo prohíbe tu religión? No, porque amo a Cristo, quiero seguirle con mi sobriedad. No quiero estar embrutecido perdiendo esa sobriedad. No quiero hacer algo de lo que al estar ebrio pudiera posteriormente arrepentirme. Quiero seguir a Dios con la razón. Hermano, es una delgada línea entre me junto y no me junto. Dios dijo que no amemos, no dice que no nos juntemos, porque Él amó al mundo. ¿Cuándo van a ver tu luz? Cuando tú estés en medio de ellos. ¿Haciendo lo mismo que ellos? No, por cierto, manteniendo sensatez, razón, prudencia y devoción también. ¿Se van a burlar? Sí, pero también van a saber a quién recurrir cuando tengan alguna situación problemática, caótica, pesada. Oye, perdóname, el otro día en la fiesta del primo, del tío, del abuelo, me burlé de ti. ¿Pero qué crees? Ahorita mi esposa se enfermó y primero quiero pedirte perdón, y en segundo lugar, ¿quieres orar por mí, esposa? ¿Y qué está haciendo eso, hermano? Dar una puerta abierta para que tú puedas compartir el Evangelio. ¿Sí? Entonces, hermano, Pablo número 2, arábigo, Pablo usa este ejemplo para enfatizar una vez más que la salvación solo se alcanza a través de la fe, no a través de las obras. Es que esto es bien interesante, hay un montón de grupos ahora. Las mujeres no se deben pintar porque es pecaminoso. Un mandamiento de hombres. No deben usar aretes porque eso es de esclavos. No deben. Pero lo que la Biblia dice, mi amado hermano, es que debemos mantener en buena estima nuestra devoción, en alta estima nuestra devoción por nuestro Dios. Mire, no es que no debamos hacer buenas obras, pero es que no debemos hacerlas para salvación.
las hacemos por mera gratitud a aquel que dio su vida por nosotros. ¿Está siguiendo, hermano? De modo que el otro, hablando de cualquier cristiano, no me tiene que obedecer a mí, no me tiene que seguir a mí, porque usted no me entrega cuentas a mí. A quien tú y yo debemos seguir es a Dios, y a quien debemos temer es a Él, porque a Él sí le vamos a entregar cuentas. Pero es triste que hoy día hay personas que le tienen más miedo al sistema o al esquema religioso de lo que le tienen miedo y temor a Dios. Entonces la gente está acostumbrada a hacer para que la vean, para que la vean, para que la vean, para que la vean. Hay un montón de personas a mi alrededor. En un tiempo, hermano, te voy a decir esto, te voy a decir cómo se vivía la cristiandad en mis tiempos. En mis tiempos se predicaba demasiado en contra de la televisión, de modo que quien tuviera un televisor en casa era alguien pecaminoso. Es chistoso que han avanzado los tiempos y hoy lo que más sobra en casa son pantallas. Hay tele en la sala, hay tele en el cuarto, es más, hay tele hasta en la lavandería, pues por no perderse la novela, la hermana. Usted dice, no es cierto, pastor. Hermana, ¿no te llevas el celular para ponerlo? Pero no es televisión. Solo que la tecnología ha avanzado, pero ves exactamente lo mismo que puedes proyectar en una pantalla. Otra de las cosas que se enseñaba en nuestros tiempos es que el internet era del diablo. Y muchos creyeron que el internet era del diablo. Y recuerden, hermanos, cuando menos estas dos últimas que he mencionado son herramientas. Y son herramientas que pudiéramos calificarlas como amorales. Es decir, no precisamente tienen una moralidad. La moralidad se la das tú y yo. De acuerdo al uso que le demos, esa moralidad se la vamos a dar tú y yo. Es decir, estos aparatos sirven para bastantes cosas buenas. También sirven para bastantes cosas malas. Esta semana se difundió la noticia de una mamá llamando la atención a un hijo de 13 años. Este hijo de 13 años se enojó porque la mamá le quitó el celular. Tomó una pistola y le disparó a su propia madre porque le quitó el celular. Esos son el tipo de cosas desbordadas y desbordantes que se están dando el día de hoy. La dependencia de las personas de las pantallas. Y es curioso que la gente que no razona esto es: pastor, usted le tira las pantallas, usted le tira lo electrónico, entonces ¿por qué tiene una tablet ahí y por qué tiene un celular ahí? Si la tecnología es mala. A ver, hermano, entiende lo que estamos diciendo. ¿Está prohibido usar la tecnología? No. Lo que estamos animando es a que tú tengas un uso responsable de la tecnología que tienes en tus manos y a tu disposición. No vamos a negar que muchos hijos hoy faltan a sus deberes, quehaceres y tareas por estar metidos en el celular. No lo vamos a negar. No. Lo mandas y 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 tristemente, como has perdido tu autoridad, terminas haciéndolo tú porque él no suelta el aparato. ¿Es real o estoy mintiendo, hermano? Eso es de lo que estamos en contra, del uso desmedido, del uso irracional, hermano, del uso sin control y sin el planteamiento de límites adecuados. A propósito, tú y yo como padres somos el ejemplo en ese límite. Si le hemos quitado todos los medios electrónicos a nuestros hijos porque argumentamos que no es saludable para ellos,
los primeros que debemos disciplinarnos en el uso de estos aparatos y estos equipos, pues somos nosotros. Entonces, solo estamos planteando cómo es que aquello se adapta muy bien a la actualidad. Y todavía no estamos llegando a esos aspectos específicos, hermano, a esos aspectos específicos que tienen que ver con las cosas que las religiones les hacen a sus adeptos. Todavía no hemos llegado ahí. Solamente estamos planteando que este fenómeno también se vivió entre creyentes con una buena conciencia, con una buena devoción y en quienes se les había otorgado la gracia de Dios a sus vidas. Curiosamente, y vuelvo a insistir, Pedro no debía retraerse como por qué, si había sido entrenado por el mejor, el Maestro, el Señor Jesucristo. Pedro, ¿por qué te estás comportando de esa manera? Bueno, porque los religiosos, una de las cosas que más saben hacer es sembrar miedo entre sus seguidores, con tal de que hagan lo que ellos dicen, con tal de que la gente no tenga libertad de conciencia y con tal de que en número puedan extenderse mucho más y no cuestionar la capacidad del líder. Uno de los grupos más escandalosos en este respecto fue este mal llamado la luz del mundo, o la iglesia de la luz del mundo, con su líder Joaquín Aarón, hijo. Y curiosamente, todas las aberraciones, barbaridades y escándalos que se han ventilado de este hombre, que hizo miles de barbaridades en nombre de la religión. Por eso insistimos, mi amado hermano, que tú tienes la capacidad y la libertad para meditar en las Escrituras. Número uno, porque fue el mismo Señor Jesús el que dijo que en ellas tenemos vida eterna, que ellas dan testimonio de Él. Y también porque la Biblia no es, de acuerdo a lo que Pedro mismo dijo en su epístola, en su primera carta, segunda carta, no es de interpretación privada. ¿Tenemos una Biblia en nuestras manos? ¿La lees? ¿Cuántas veces te puedes dar cuenta que lo que el pastor está enseñando es verdad? Todas las veces que la has leído. Y es chistoso cómo desde tu lugar estás diciendo, sí es cierto, eso lo leí el otro día, lo que dijo el pastor, yo lo leí y sí es cierto, así dice. Y alguien que no la lee, cualquiera que sepa usar la buena retórica bíblica, lo va a marear, lo va a envolver, habrá ganado un prosélito, pero por cierto, no precisamente para llevarlo al cielo. El mismo Señor Jesús le tuvo que decir a los fariseos, tras hacer un prosélito le haces dos veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque la persona está dispuesta a creer los mandamientos de los hombres y a seguirlos con una devoción y una fe ciega. Lo que hacemos acá no es eso, hermano. Es enseñar la fe y la devoción adecuada para nuestro Dios de acuerdo a lo que la Biblia dice, y que tú tengas esa libertad de conciencia y también la libertad de elección entre honrar al Señor o simple y sencillamente solo ser un religioso promedio. Esa decisión la tomas tú. Hasta aquí, hermano, vamos a parar y vamos a seguir con esta explicación de Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 12, tras haber analizado todo esto con antelación.
No sé si alguien tiene alguna pregunta breve, rápida, precisa y concisa, y si no, vamos a terminar. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? ¿Nadie? Qué inteligentes son ustedes, qué buenos entendedores. Vamos a finalizar orando entonces este tiempo. Señor Dios y Padre amado, gracias le damos, Padre eterno, por la enseñanza que usted nos ha permitido el día de hoy. Pedimos que estas enseñanzas puedan ser grabadas en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón y de nuestra vida. Anhelamos, Padre eterno, que usted hable a las vidas de todos nosotros y nos transforme y nos moldee más a la imagen del Señor Jesucristo. Rogamos nos acompañe y rogamos siga siendo de bendición todo lo que hacemos y todo lo que haremos en este día. Por la gloria de Cristo clamamos en ese nombre. Amén. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Tenemos unos breves minutos, 6, para descansar, tomar agua, ir al baño y alistarnos para la enseñanza que viene a continuación. Dios les bendiga a los que nos ven a la distancia. Un gusto ver que están conectados. Dios les bendiga.